Hola YouTubers y futuros YouTubers. En este video te revelaré los mejores trucos para conseguir las 4000 horas de reproducción que te pide YouTube para monetizar tu canal de una forma mucho más rápida. Anteriormente hice un video donde te explico uno de los métodos más efectivos para alcanzar las 4000 horas de reproducción en YouTube. Pero además de eso, existen otros trucos y estrategias que te ayudarán a conseguir tu meta de una manera más rápida. Así que si quieres acelerar ese proceso, toma pluma y papel. Hosting Live. Lo primero que debemos entender es qué tipo de contenido es lo que nos ayuda a generar más horas de reproducción en menos tiempo. Y sin duda alguna, las transmisiones en vivo son una de las mejores formas para acumular esas 4000 horas. Pero ¿sabías que podemos sacarle más provecho a estas transmisiones? Pues así es. Normalmente cuando transmitimos en vivo, generamos buen tiempo de reproducción aunque tengamos pocas personas, pero una vez que la transmisión termina, cortamos ese tiempo de visualización y muchos usuarios buscan otra cosa que ver. Pues eso ya no te pasará, ya que YouTube habilitó la opción de hosting en el menú de los directos, aunque cabe mencionar que aún está en fase de prueba y con el tiempo irá mejorando. Para los que no sepan qué es esto del hosting, simplemente es redirigir a la audiencia que te está viendo a otro lugar, en este caso a algún video de estreno o incluso a otra transmisión en vivo. Imagina que estás transmitiendo y justo al momento de cortar la transmisión, YouTube manda a toda esa gente que estaba en el directo a ver tu nuevo video. Eso hace que automáticamente el video comience generando una buena interacción y no se corte el tiempo de sesión del usuario. Toda esa información la recopilé directamente del equipo interno de YouTube y es 100% confiable, solo que, como mencioné en un principio, aún está en fase de prueba y falta hacer algunos ajustes. Ahora te mostraré cómo acceder a esta función. Estando en la página de inicio de YouTube, daremos clic en este icono y elegimos la opción de transmitir en vivo. Después, damos clic en este botón que dice programar transmisión. Ahora elegimos crear una nueva transmisión. Aquí debemos poner título, descripción, agregar una miniatura y todos los datos que nos pide. Yo crearé esta transmisión privada para hacer la prueba. Una vez que hemos creado la transmisión, entraremos a ella para acceder a nuestro panel de emisión. Aquí simplemente daremos clic en el botón de editar y se nos abrirá esta ventana. Y en el menú lateral izquierdo aparece en tercer lugar una opción llamada Live Redirect. Si damos clic, nos menciona que podemos redirigir a la audiencia que está viendo nuestra transmisión a algún video de estreno o a otra transmisión. Ahí debemos seleccionar el video o transmisión a la cual queremos que YouTube mande a las personas una vez que nuestro directo termine. Esta opción tiene muchas ventajas, ya que además de ayudarnos a aumentar las horas de visualización, le podemos sacar mucho más provecho para obtener más suscriptores o incrementar la velocidad de reproducción de nuestros videos, pero eso te lo explicaré en otro video. Playlist. Las playlists son una de las mejores formas de acumular tiempo de visualización y aunque en el primer video que hice sobre este tema te enseñé cómo crearlas, hoy te enseñaré cómo podemos sacarle más provecho para acumular más horas de reproducción. Una vez que hemos creado nuestras playlists, vamos a enfocarnos únicamente en cómo hacer que comiencen a generar tráfico. Y eso lo podemos hacer de muchas maneras. Para iniciar, tenemos que colocarlas en nuestra página de inicio, ya que es lo primero que la gente ve cuando entra a nuestro canal. Pero no solamente es agregarlas al inicio y esperar a que crezcan solas. Tenemos que ser inteligentes al momento de hacerlo, ya que esto definirá en gran parte el tráfico que puedan generar. Para acceder a la configuración debemos ingresar a YouTube Studio y después elegir la pestaña de personalización. Y aquí automáticamente nos aparece la opción de diseño que representa nuestra página de inicio. En la primera opción podemos elegir un video destacado tanto para nuestros suscriptores como para las personas que aún no se han suscrito a nuestro canal. Y en la parte de abajo nos muestra las secciones destacadas y es aquí donde podemos sacarle provecho a estas playlists.
Si damos clic en esta opción, podremos agregar una nueva sección destacada y podremos elegir entre todas estas opciones de videos, playlist y funciones de suscripción, pero ahora solo nos centraremos en 3 opciones. La primera de ellas y de las más importantes es la sección de videos populares y que yo siempre aconsejo colocar hasta arriba, ya que la primera impresión cuenta demasiado y siempre debemos mostrar lo mejor de nuestro canal a los usuarios. Es como cuando entras a una tienda en línea y lo primero que te aparece son los artículos más destacados o vendidos y te los muestran porque es lo que funciona. De esa misma forma funciona tu canal. Una vez que tenemos esta sección, agregaremos una que nos ayude a segmentar a la audiencia y le brinde justo lo que busca. Y eso lo hacemos colocando una sección destacada de varias playlists divididas por temática. Aunque tu canal sea de un solo tema, tenemos que entender que podemos dividirlo en subtemas. Si tienes un canal de cocina, puedes tener una playlist de postres, otra de recetas en 5 minutos y otra de platillos más elaborados. Aquí dependerá de tu imaginación. Para agregarla, daremos clic en agregar sección y elegimos la opción de varias listas de reproducción. Y ahora simplemente elegimos las que deseamos que aparezcan aquí y de esta forma la audiencia podrá entrar directamente al tema que más le interese sin tener que ingresar a la pestaña de listas de reproducción. Por último, agregamos las playlists de manera individual, en formato horizontal para que la gente pueda ver el contenido de cada lista y pueda ingresar a un video en específico. Con esto tendremos nuestra página de inicio optimizada para generar más tiempo de visualización sin importar dónde dé clic el usuario. Ahora nos enfocaremos en otras formas de dar difusión a las playlists y lo haremos a través de los puntos de fuga. Esto significa que todo a lo que se le pueda dar clic en nuestros videos lleve a la audiencia a una playlist. Los principales puntos de fuga que tenemos son links en la descripción, comentarios fijados, tarjetas, pantallas finales y hashtags en los títulos y descripciones. Ahora lo que debemos hacer es que cada vez que coloquemos el link de algún video, siempre lo hagamos con la URL del video dentro de la playlist. Esto ya lo había explicado, pero lo repetiré ya que es muy importante. Si tú subes un video, en lugar de compartir ese link, lo que debes hacer al momento de subirlo es agregar ese video a una playlist. Después entrar a la playlist, entrar al video y esta es la URL que debes compartir, ya que cuando la gente entre a ese link, además de ver tu video, estará activa la playlist y terminando el video comenzará a reproducirse el siguiente. Este link es el mismo que debes agregar a las pantallas finales y tarjetas. Aquí lo importante es que cuando la gente entre a alguno de tus videos o playlist, para donde quiera que mire, solo haya contenido tuyo y eso te ayude a acumular muchas más horas de reproducción. Más adelante te enseñaré cómo hacer que YouTube recomiende más tus videos, así que si no te lo quieres perder, ¿qué estás esperando para suscribirte al canal y activar las notificaciones? Además, es gratis y al hacerlo tienes más posibilidades de hacer que ella te ame. Bueno, tal vez eso último no tanto, pero sería genial si lo haces. Ahora, por último, te hablaré de un tip que vi en el canal de un gran amigo que es ChrisAppTutos. Si aún no lo sigues, ¿qué estás esperando para hacerlo? Ya que es un gran canal que estoy seguro también te ayudará en tu camino por YouTube. Si vas a visitarlo, no olvides dejarle un saludo de mi parte. Te dejaré el link de su canal en la descripción. Al ver la idea en su video, me dejó pensando y busqué una forma de adaptarlo para hacerlo más seguro. Él menciona el caso de una persona que hizo un video de 2 horas con el sonido de una gota de agua en bucle. Colocó un cartel que decía meta 4000 horas y así le puso de título al video. Por último, pidió a sus suscriptores que lo apoyaran reproduciendo este video en segundo plano, solo para ayudarlo a alcanzar esta meta. Yo justo acabo de entrar al video y el dueño del canal menciona que le funcionó la idea y logró su objetivo. Pero antes de que vayas corriendo a hacer lo mismo a tu canal,
deja aclarar ciertos puntos que son importantes si quieres intentarlo. Para iniciar, cabe mencionar que solo funcionará si tienes una audiencia fidelizada y para esto tienes que aportar valor a tu contenido, porque de nada servirá hacer un video de este formato si no tienes suscriptores que te apoyen con esta idea. En segundo lugar, no puedes tomar cualquier sonido y ponerlo en bucle tal como lo hizo este canal, ya que se puede considerar como contenido repetido. Recuerda que para que te acepten la monetización va a depender mucho del criterio del evaluador de tu canal, así que tenemos que evitar que piensen que intentaste burlar las normas para acumular el tiempo de visualización. Mi consejo es que hagas un video de por lo menos 5 a 10 minutos de contenido propio. Puede ser de lo que sea y ahora sí, ponerlo en bucle. De esta forma, el evaluador no percibirá que hay ese bucle en el video. Además, es importante que al hacer el video si especifiques a tu audiencia que es un video exclusivamente para alcanzar esa meta. Y antes de mandar tu solicitud, cambies el nombre del video a algo mucho más común en tu canal. De esta forma, evitarás que llame tanto la atención y además, si llegan a entrar al video, no lo verán completo para darse cuenta de que es un bucle. Como siempre lo he mencionado, para cumplir las 4000 horas de visualización basta con tener una buena planeación, pero al ver este tip me pareció interesante y tal vez pueda ayudar a alguien a alcanzar este objetivo de forma más rápida. Como siempre, me gustaría saber qué es lo que tú piensas de esta estrategia, así que te leo en los comentarios. Espero que este video haya sido de ayuda y antes de irte te invito a que veas mi curso gratuito para crecer en YouTube, que estoy seguro te encantará. Con esto además nos ayudas a aumentar el tiempo de sesión y eso ayuda un montón al canal. ¡Hasta la próxima!